La verdad de lo que pasó con la familia del Che Guevara después de 1967. ¿Sabías que entre los descendientes del Che Guevara hay empresarios millonarios? El legendario guerrillero Ernesto Che Guevara se ganó la idolatría de millones de seguidores y el rechazo de otros por su total entrega, hasta la muerte, a la causa en la que creía. El Che se casó 2 veces, la primera con la peruana Hilda Gadea, con quien tuvo a Hildita, su hija primogénita. La segunda esposa del Che fue la cubana Aleida March Torres, matrimonio del que nacieron 4 hijos: Aleida, Camilo, Celia y Ernesto Guevara March. Al Che se le atribuye un 6º hijo, Omar Pérez López, nacido de una relación extramatrimonial con la cubana Lilia Rosa López. Entre los hijos, hermanos, nietos, sobrinos y demás familiares del Che, ha habido izquierdistas radicales, secuestradores, escritores, disidentes opuestos a la Revolución Cubana e incluso empresarios millonarios con compañías registradas en los Estados Unidos, la bestia negra del célebre guerrillero. Un pariente del Che ha sido relacionado con el pago de sobornos y extorsiones del escándalo de corrupción español conocido como el caso Tito Berni. ¿Quiénes han sido y son actualmente los principales parientes del Che? ¿Qué han hecho en la vida? ¿Cuál fue la relación que sostuvieron con su famoso antepasado? ¿Quién maneja actualmente la lucrativa explotación comercial de la figura del Che? Hoy conoceremos todo sobre la familia de Ernesto Che Guevara, uno de los máximos íconos del siglo XX. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Ernesto Guevara Lynch. Ernesto Guevara Lynch, biógrafo y empresario argentino, nacido el 11 de febrero de 1900, fue el padre de Ernesto Guevara de la Serna, mundialmente conocido como Ernesto Che Guevara, o simplemente el Che. Guevara Lynch era miembro de la clase rica argentina y su bisabuelo, Patricio Julián Lynch y Ro, en su momento fue considerado el hombre con la mayor fortuna en América del Sur. El padre del Che llevó una vida desahogada en lo económico gracias a las rentas que producía, la herencia que recibió de sus padres. Comenzó a estudiar arquitectura, pero abandonó la universidad al casarse con Celia de la Serna, madre del Che. Algunas biógrafas le atribuyen erróneamente a Guevara Lynch el título de ingeniero. Cuando su hijo Ernesto nació en Rosario el 14 de junio de 1928, Guevara Lynch acababa de comprar una gran plantación de yerba mate en Caraguatay, un área rural de la provincia de Misiones, con la herencia recibida por su esposa, también de clase alta. Guevara Lynch tuvo 5 hijos con Celia de la Serna. En 1987, año de su muerte, publicó el libro Mi hijo el Che. Celia de la Serna. Celia de la Serna, nacida en Buenos Aires el 21 de junio de 1906, fue una militante política argentina de izquierda y la madre de Ernesto Che Guevara. Como vástago de una familia rica de principios del siglo XX, Celia asistió a un elegante colegio porteño. Su padre, Juan Martín de la Serna, profesor de leyes en la Universidad de Buenos Aires, murió por decisión propia cuando ella tenía 2 años, y su madre falleció en 1921, con la hija de 15 años. Tras coquetear con un convento de monjas, Celia empezó a desarrollar un acentuado rechazo por los convencionalismos sociales de la época, y se convirtió en atea, influida por su hermana mayor, Carmen, casada con el poeta comunista Cayetano Córdoba Iturburu. Quedó en estado del Che estando soltera, aunque se casó con Ernesto Guevara Lynch en 1927, antes de que el hijo naciera. En los años 1960, siendo ya conocida como la madre del Che, sufrió persecuciones y prisión en Argentina, aunque rechazó las reiteradas invitaciones de su hijo de trasladarse a La Habana. Celia de la Serna murió en Buenos Aires el 18 de mayo de 1965, a los 58 años, a consecuencia de un cáncer de seno que arrastraba y del que se había operado 3 veces. Hilda Gadea, la primera esposa del Che. La economista peruana Hilda Gadea Acosta, nacida en Lima el 21 de marzo de 1925, fue la primera esposa del Che Guevara. Gadea Acosta se hizo militante de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, organización política peruana de izquierda, de la que llegó a ser secretaria de Economía del Comité Ejecutivo Nacional. Las actividades políticas en su país natal la llevaron al destierro en 1948 y en diciembre de 1953 conoció al Che en Guatemala, comenzando una relación amorosa. Ante las presiones políticas, la pareja se trasladó a México, donde en 1955 Gadea quedó en estado de su única hija, Hilda Beatriz Guevara Gadea, conocida como Hildita,
Guevara y Gadea se casaron en 1955 e Hildita nació el 15 de febrero de 1956. Tras el éxito de la Revolución cubana, Gadea y su hija llegaron a Cuba e Hilda enfrentó la situación de que el Che había iniciado una relación con Aleida March, por lo que se divorciaron en 1959. Gadea se quedó en La Habana y continuó siendo una militante comunista hasta su muerte el 11 de febrero de 1974, a los 48 años, a consecuencia de un cáncer. Hilda conectó al Che con Fidel en México. El 26 de julio del año 1953, durante la dictadura de Fulgencio Batista, Fidel Castro y otros revolucionarios cubanos realizaron un fallido asalto al cuartel Moncada en Santiago de Cuba. Como resultado del fallido golpe de Estado, Castro y otros compañeros revolucionarios se exiliaron en México, donde el Che, médico de profesión, trabajaba en la sección de alergias del Hospital General de la capital mexicana. Hilda Gadea conectó a su esposo con los hermanos Fidel y Raúl Castro. Durante una larga conversación que sostuvo con Fidel la noche en que se conocieron, el Che concluyó que el proyecto revolucionario del cubano era la causa que él había estado buscando, y antes del alba se había convertido en miembro del movimiento 26 de julio. Si bien los dos hombres eran de diferentes personalidades, a partir de ese encuentro el Che Guevara y Fidel Castro comenzaron a forjar lo que el biógrafo Simon Reid Henry llamó una amistad revolucionaria que cambiaría el mundo. El Che dejó a su esposa Hilda e hija, Hildita, en México. El Che se sumó de forma entusiasta al plan de Castro de invadir Cuba y derrocar a Batista. Aunque pensaba que sería el médico del grupo guerrillero, el Che se sumó a todos los entrenamientos militares dirigidos por el general cubano Alberto Bayo en la densa maleza mexicana. Cuando finalizó el entrenamiento, Bayo dijo que Guevara era el mejor guerrillero de todos. Los revolucionarios partieron de México hacia Cuba a bordo del yate Granma, el 25 de noviembre del año 1956. En Ciudad de México quedaron la esposa del Che, Hilda Gadea, y su pequeña hija Hildita, de 9 meses. Poco después de desembarcar en Cuba, 82 guerrilleros murieron en los enfrentamientos con el ejército de Batista, y 22, incluyendo al Che y los hermanos Castro, lograron internarse en la Sierra Maestra. Después de realizar una guerra de guerrillas, los revolucionarios entraron triunfalmente en La Habana el 1 de enero de 1959. Entre el 28 de diciembre de 1958 y el 1 de enero de 1959, Guevara había salido victorioso en la batalla de Santa Clara, el enfrentamiento decisivo de la Revolución cubana. Hilda Beatriz Guevara Gadea, la hija mexicana del Che Guevara. En 1973, el periodista mexicano José Natividad Rosales publicó el libro ¿Qué hizo el Che en México?, en el que presentó fotos y documentos inéditos del célebre guerrillero, señalando, además, que su hija Hilda Guevara Gadea había nacido en febrero de 1956 en Cuernavaca, pero fue presentada al registro civil en la Ciudad de México. Fue el Che el que le puso el diminutivo de Hildita a su hija mexicana, aunque se vieron muy poco después de que Guevara se divorciara de su primera esposa. El nombre Hilda era el de la madre de la niña y el de Beatriz fue por una tía a la que el Che quería mucho. Hildita llegó a Cuba con su madre en 1959, con 3 años de edad, y pasó la mayor parte de su vida en la isla caribeña. En 1973 se casó con el mexicano Alberto Sánchez, quien se había dado a conocer cuando formó parte de un comando de militantes de la Liga de Comunistas Armados, que en noviembre de 1972 secuestraron un vuelo de Mexicana de Aviación y se asilaron en Cuba. La hija mayor del Che murió de cáncer en La Habana el 21 de agosto de 1995, a los 39 años. Su nieto mexicano Canek recordó que en casa no se hablaba del Che como héroe. Canek Sánchez Guevara, nacido el 22 de mayo de 1974 en La Habana, fue un escritor, fotógrafo, músico y disidente cubano, de padres mexicanos. Canek era nieto del Che Guevara, como hijo de la mexicana Hildita Guevara Gadea, primogénita del guerrillero, y el militante comunista mexicano Alberto Sánchez, autoexiliado en Cuba después de participar en el secuestro de un avión comercial. Canek, cuyo nombre maya significa serpiente negra, vivió en Cuba la primera etapa de su vida hasta los 22 años, criándose en la mansión familiar del exclusivo vecindario habanero de Miramar, donde su madre era funcionaria del gobierno en un centro de propaganda. Estudió en Italia, España y México, antes de retornar a Cuba. Tras desilusionarse del régimen comunista, el nieto del Che se convirtió en un incómodo disidente. Después de la muerte de su madre, Canek partió a un exilio voluntario en México en 1996, donde comenzó a trabajar como redactor de la revista Proceso, escribiendo artículos críticos sobre Cuba. En una ocasión señaló que en su casa, su famoso abuelo no era recordado como héroe. Murió el 21 de enero del año 2015 en la Ciudad de México, a los 40 años, por complicaciones derivadas de una cirugía cardíaca. Aleida March.
Aleida March Torres, nacida el 19 de octubre de 1936 y actualmente próxima a los 90 años, es una excombatiente revolucionaria cubana y la segunda esposa del Che Guevara, del que enviudó en 1967, cuando el comandante guerrillero murió ejecutado en Bolivia. March participó en la Batalla de las Villas en diciembre de 1958 y tras el éxito de la revolución y el divorcio del Che de su primera esposa, se casó con el argentino cubano, con quien tuvo 4 hijos, Aleida, Camilo, Celia y Ernesto Guevara March. El matrimonio civil se celebró el 2 de junio de 1959 en la fortaleza militar de La Cabaña, y la pareja pasó la luna de miel en el balneario de Tarará, cerca de La Habana. Sobre su relación con Guevara escribió en Recordando al Che, Mi vida con el Che Guevara, libro publicado en 2012. Pasamos momentos muy agradables en medio de la vorágine de la guerra, y esos momentos nos unieron más. Nos ayudaron a conocernos como realmente éramos. Algunos éramos ingenuos, otros muy inteligentes. Todos éramos jóvenes y estábamos llenos de esperanza en una futura victoria. Aprovechábamos cualquier oportunidad para divertirnos. En 2008 fue interpretada por la actriz colombiana Catalina Sandino Moreno en la película biográfica Che. Aleida March se benefició de la marca Che. Cuando en 1960 Alberto Korda tomó al Che la fotografía que se convertiría en un ícono comercial mundial, Aleida March, esposa del guerrillero, estaba a su lado. Tras enviudar en 1967 por el asesinato de Guevara y después de la muerte en 1972 de Giangiacomo Feltrinelli, el hombre que llevaba el negocio de la explotación comercial de la figura del Che, March negoció un nuevo pacto con los herederos del italiano. Se afirma que la negociación se realizó a espaldas de Fidel y fue tan exitosa que parte del dinero percibido por la cesión de derechos al grupo italiano sobre la figura del Che se utilizó para instalar, durante el duro periodo especial cubano, un edificio con tecnologías de punta para restaurar y conservar los documentos relacionados con Guevara. El edificio fue erigido en la misma parcela de Nuevo Vedado, en la que se encontraba la casa familiar del matrimonio Guevara March. Actualmente, los negocios de March y sus hijos trascienden el ámbito original de los Feltrinelli, aunque siga habiendo un lucrativo acuerdo con el grupo italiano. Estos negocios son dirigidos por Aleida Guevara March, dada la avanzada edad de su madre, casi nonagenaria. Camilo Guevara murió en el año 2022. Camilo Guevara March, segundo hijo del matrimonio del Che Guevara con su esposa cubana Aleida March, murió el 29 de agosto del año 2022, a los 60 años de edad, en Caracas, Venezuela. El deceso fue informado en su cuenta de X por el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, quien señaló: con profundo dolor decimos adiós a Camilo, hijo del Che y promotor de sus ideas. Un disciplinado comunista, al momento de su muerte, el hijo del célebre guerrillero, era director del Centro de Estudios Che Guevara de La Habana. Según Prensa Latina, agencia de noticias del régimen cubano, el hijo del Che se encontraba de visita en Caracas, falleciendo a consecuencia de un trombolismo pulmonar que derivó en un infarto. Titulado en Derecho Laboral, Guevara March sustituyó a su madre, Aleida March, en la dirección del instituto que conserva los archivos personales del Che Guevara y está dedicado a perpetuar su pensamiento y obra. Estaba casado en segundas nupcias con la venezolana Rosa Aliso, tras su divorcio con Zulene Milanés, hija del conocido cantante Pablo Milanés. Camila Guevara, nieta del Che. La cantautora de 24 años Camila Guevara, nieta del Che y del cantautor Pablo Milanés, tomó recientemente el micrófono en un céntrico local de la Ciudad de México y dijo: «Esta canción es de un tal Pablito Milanés, que tengo la suerte de tener su sangre». Seguidamente interpretó Ámame como soy, uno de los temas emblemáticos del cofundador de la nueva trova cubana, fallecido en 2022. Según la revista Rolling Stone, la nieta del Che Guevara es una de las mejores voces jóvenes de la actualidad, y su gira por Ciudad de México se produjo en el marco del lanzamiento de Dame Flores, su álbum de debut en el que mezcla música urbana con música latina. Camila lleva tatuado en su brazo izquierdo la palabra Che, en alusión a su famoso abuelo, muerto 33 años antes de que ella naciera. Camila sufrió 3 duros golpes en 2022, cuando en el transcurso de pocos meses murieron su padre, su madre y su otro abuelo. Sobre estos sucesos dijo: «Siento que todo esto me está diciendo algo, como que tengo que vivir más o algo así». Camila Guevara fue nominada a los Latin Grammy. A mediados de septiembre de 2025 se informó que Camila Guevara fue nominada a los premios Grammy Latino, a entregarse en noviembre, en la categoría de Mejor Nueva Artista. «Estoy nominada a Mejor Nueva Artista en los Latin Grammys. Hace 2 días me mudé a México y hoy amanezco con esta notición. Estoy emocionada y agradecida. Creo que es una gran manifestación de lo que quería y necesitaba en mi vida. Flores, amor, belleza, disfrute. Gracias a la música cubana por ser inspiración.
Amo mi isla y la llevo para donde sea con orgullo, dijo la nieta del Che Guevara y Pablo Milanés. En su mensaje, Camila destacó que la nominación era un reconocimiento producto de un proceso creativo, en el que ha estado acompañada por su familia, amigos y los músicos y productores, que han manifestado confianza en ella como artista. En tal sentido, resaltó el trabajo hecho por Sony Music México, Big Star Music y Warner Chappell Music, así como a productores como Javier Sampedro, Adán Jodorowsky y Nico Cotton, que han ayudado a darle forma a su propuesta musical. Ernesto Guevara y su negocio de rutas turísticas por Cuba. No existen pruebas que demuestren que el capital utilizado en la creación de empresas, a nombre de los descendientes del Che, mencionadas en los últimos años, algunas registradas en los Estados Unidos, haya salido de la comercialización de la figura del guerrillero. Sin embargo, no cabe duda de que la enorme influencia del apellido Guevara en Cuba ha abierto puertas usualmente cerradas para los cubanos corrientes, en un entorno extremadamente difícil para adelantar cualquier empresa, mucho más si no se cuenta con el padrinazgo de un personaje del régimen. Tampoco cabe duda de que los herederos del Che han sido muy hábiles para utilizar la emblemática imagen del guerrillero en diversos sentidos. En octubre del año 2017, Will Grant, corresponsal de la BBC en Cuba, firmó un reportaje en el que afirmó que el hijo menor del Che, Ernesto Guevara March, operaba en la isla un negocio de rutas turísticas en motos Harley Davidson. El nombre del negocio es La Poderosa, en honor a la motocicleta Norton de 500cc, en la que el Che recorrió 6 países latinoamericanos: Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela, en 1952, en compañía de Alberto Granado. Celia Guevara, hija. Celia Guevara March es la segunda hija y tercer hijo del Che Guevara con su segunda esposa, Aleida March Torres. En 2002, la hija del Che, veterinaria de profesión y jefe del Departamento de Salud Animal del Acuario Nacional de Cuba, obtuvo la nacionalidad argentina, aclarando que seguía siendo fiel a la Revolución Cubana y que no tenía previsto cambiar de residencia. En ese momento dijo que había optado por esa opción para que sus 2 hijos tuvieran pasaporte argentino y pudieran viajar a Europa, evitando los engorrosos trámites y visados que deben cumplimentar los cubanos comunes. La veterinaria, entonces de 44 años y ahora de 62, se describió como castrista y resultó beneficiada por las leyes argentinas, que estipulan que los hijos de argentinos nacidos en otros países pueden optar también a la nacionalidad argentina. Guevara March, especialista en mamíferos marinos, comenzó sus trámites en 2001 en la Embajada Argentina en La Habana, 5 meses después de que Fidel Castro le cediera el poder a su hermano Raúl para tratarse una diverticulitis, lo que dio lugar a especulaciones sobre el futuro político de la isla y levantó suspicacias acerca de la decisión de la hija del Che. Omar Pérez, hijo no reconocido. Aunque el Che nunca lo reconoció, los biógrafos le atribuyen un hijo extramatrimonial, Omar Pérez López, nacido el 19 de marzo de 1964, de una supuesta relación del famoso guerrillero con una mujer llamada Lidia Rosa López. Se afirma que Lilia Rosa, madre de Omar, era una atractiva habanera de cerca de 30 años, que conoció a Guevara en la fortaleza militar de La Cabaña en 1959 y estuvo asistiendo hasta 1996 a la conmemoración anual de la toma del fuerte durante la Revolución Cubana. Omar debe su nombre al poeta y científico persa Omar Khayyam, autor de la colección de poemas Rubaiyat, de la que el Che le regaló un ejemplar a Lilia Rosa. Omar Pérez López estuvo recluido en los campos de trabajo y reeducación del gobierno cubano por oponerse al régimen castrista y negarse a prestar el servicio militar. Se dice que heredó los ojos, las cejas y la forma de reír de su presunto padre. Aleida Guevara. Aleida Guevara March es la segunda hija del Che Guevara y la primogénita de su matrimonio con Aleida March. Nacida el 24 de noviembre de 1960 en La Habana y médica de profesión, Aleida Guevara presta servicios en el Hospital Pediátrico William Soler de la capital de Cuba y ha participado en misiones médicas cubanas en Angola, Ecuador, Nicaragua y Venezuela. Dice ser defensora de los derechos humanos y es autora del libro Chávez, Venezuela y la Nueva América Latina, sobre el fallecido presidente de Venezuela, cuyo mentor fue Fidel Castro. Sobre la relación con su padre dijo: «Mi padre no tuvo la oportunidad de disfrutar de nuestra infancia, pero cuando estaba afuera, que era la mayor parte del tiempo, nos enviaba cuentos y dibujos en postales. Mi madre confrontó al Che porque tenía la costumbre de decir palabrotas, como todos los argentinos». Aleida Guevara alude al Che como su principal fuente de inspiración y en los discursos que ofrece suele hacer referencia a sus escritos, afirmando que sus diarios le son muy útiles por su percepción política y madurez emocional. El Che en Palestina, según su hija Aleida. En octubre del año 2024, Aleida Guevara ofreció una entrevista en la que recordó el viaje del Che Guevara a Palestina y su apoyo a sus enfrentamientos con el Estado de Israel. La hija del Che Guevara dijo en la entrevista:
La causa palestina siempre ha sido una causa que defendemos con gran determinación en Cuba. Pero hace poco más de un año recibí el título de embajadora para el regreso a Palestina, así que como puedes imaginar, siento una enorme responsabilidad en este momento que atraviesan estas personas. Mi papel social es, sobre todo, acompañarlas y apoyarlas en todo lo posible. El nombramiento se produjo después de los ataques de Hamás del 7 de octubre del año 2023, en los que resultaron muertos 1.139 israelíes, incluyendo 766 civiles, lo que motivó la dura respuesta de Israel, que sigue en curso. El Che Guevara estuvo en Palestina a mediados de 1959, encabezando una delegación gubernamental que visitó Egipto, el Cercano Oriente y Yugoslavia, en busca de apoyos para la incipiente revolución cubana. ¿Qué piensa actualmente Aleida Guevara de la situación en Cuba? En 2021, Aleida Guevara realizó una ardorosa defensa del régimen cubano, en medio de las protestas de la población por la escasez de alimentos y en demanda de libertades. Estas han sido las mayores protestas en Cuba desde el Maleconazo de 1994. La hija del Che dijo: vivo en Cuba, amo a mi pueblo y defiendo nuestra revolución. Soy médico internacionalista, estoy orgullosa de serlo, por tanto veo la realidad. Soy crítica, porque comprendo que hay muchas cosas que tenemos que mejorar y otras tantas que tendremos que cambiar, pero estoy formada con gran influencia martiana, y José Martí decía que el sol tiene manchas, pero da tanta energía y tanta luz que los hombres no vemos sus manchas. En su alegato añadió: puedes gritar mucho y muy fuerte, pero si los que están a tu lado gritan otra cosa, por muy alto que lo hagas nadie te entenderá. Por eso es importante la unidad de criterio, y siempre recomiendo que no solo se critique algo, sino que tenemos que ser capaces de proponer soluciones. Celia, hermana de Ernesto Che Guevara. Celia Guevara de la Serna, hermana del Che, murió en julio del año 2023 en Buenos Aires, a los 93 años de edad. Nacida en 1929, año y medio después de su famoso hermano, Celia y Ernestito, como llamaba la familia al futuro guerrillero, fueron compañeros de juegos infantiles. Según trascendió, quedó tan conmocionada con el asesinato de su hermano en la selva boliviana, que nunca quiso ver las fotos del cadáver del Che, que circularon ampliamente en 1967. Arquitecta de profesión, Celia Guevara se desempeñó como investigadora de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, como especialista en los países en vías de desarrollo. Tras la muerte de la hermana más cercana en edad del Che Guevara, el Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas, Mario J. Bucciaso, de la Universidad de Buenos Aires, señaló: defensora de la interdisciplinariedad como única forma de solucionar los problemas, Celia impulsó en toda su carrera profesional el intercambio de ideas y saberes como elementos fundamentales de la educación pública, a la cual dedicó su vida con entrega y abnegación. Juan Martín Guevara, su hermano. Juan Martín Guevara describió al Che, su hermano mayor, como guapo, con grandes ojos expresivos y risueños, una espesa mata de pelo negro y una sonrisa fácil. El viaje del Che por Sudamérica marcó el punto de separación de su familia, aunque se mantuvo en contacto por carta. Tras el triunfo de la Revolución Cubana, Castro hizo llevar a La Habana a la familia Guevara. Me pavoneaba con el traje de 3 piezas que mis padres me habían comprado para la ocasión, señaló Juan Martín recordando ese momento. Juan Martín Guevara, 15 años menor que el Che, señaló que su hermano, aunque fue un gran lector de Marx y otros autores comunistas, estaba más interesado en encontrar la forma de construir una sociedad basada no en el lucro, sino en principios humanitarios y un ideal de honor, solidaridad y fraternidad. Roberto Guevara, hermano del Che, fue secuestrador. Roberto Guevara de la Serna, nacido en 1932 en Argentina, fue el tercer hijo de Ernesto Guevara Lynch y Celia de la Serna, siendo 4 años menor que su hermano el Che. Roberto militó en el Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Ejército Revolucionario del Pueblo en su país natal. A principios de la década de 1980, durante la dictadura argentina, varios guerrilleros argentinos emigraron a México, incluyendo a Roberto Guevara. El 23 de octubre de 1981, la joven Beatriz Madero Garza, sobrina del dirigente del PAN, Pablo Madero, y sobrina nieta del líder de la Revolución Mexicana, Francisco I. Madero, fue secuestrada en la calle Campos Elíseos de la Ciudad de México por un grupo dirigido por Roberto Guevara. La joven trabajaba en una compañía minera propiedad de su familia, y la idea de los secuestradores era financiar su actividad guerrillera con los 40 millones de pesos que pidieron de rescate. Sin embargo, un garrafal error de los secuestradores en las comunicaciones durante el secuestro condujo a su captura y encarcelamiento, incluyendo al hermano del Che. Roberto Guevara murió en el 2018. Roberto Guevara de la Serna murió en Buenos Aires el 15 de septiembre de 2018, a los 86 años de edad.
Mientras el Che se convirtió en uno de los comandantes de la Revolución Cubana, su hermano Roberto se hizo militante de organizaciones radicales de izquierda y guerrillero urbano en Argentina, antes de trasladarse a México en 1981, donde continuó su actividad extremista, secuestrando en octubre de 1981 a Beatriz Madero Garza. Sobre sus dos hermanos mayores, Juan Martín Guevara de la Serna escribió: Roberto y Ernesto estuvieron muy unidos hasta la adolescencia. Se movían con la misma barra de amigos. Roberto no estaba tan tocado ni era un vagabundo como Ernesto. Era sedentario, razonable. Siempre fue buen alumno. Se hizo abogado. Se casó joven con una chica de buena familia, Matilde Lezica, con la que tuvo 5 hijos. Se instaló en San Isidro. Luego se separó. Volvió a casarse y tuvo otros 2 hijos. El sobrino del Che, Martín. En 1973, Martín, hijo de 10 años de Juan Martín Guevara, hermano del Che, llegó a La Habana con sus padres y hermanos para alojarse en el Hotel Habana Libre, inaugurado como el Habana Hilton 10 meses antes del triunfo de la Revolución Cubana y confiscado por esta como cuartel general y alojamiento. En ese momento Martín supo que había tenido un famoso tío al que llamaban el Che Guevara que, según le dijeron, había muerto luchando por los pobres. No nos lo contaron antes porque en Argentina no era conveniente hablar del Che, ni que los niños soltasen ese nombre o hablasen de comunismo en la escuela, recordó en una entrevista en 2021 desde León, España, donde se instaló en 2017. Antes de mudarse a León, el sobrino del Che pasó 10 años en Madrid, pero no como refugiado político, sino buscando un proyecto de vida fuera de Argentina, afectada por una interminable crisis económica. En 2021, Martín publicó en España su libro, Los niños de La Habana Libre, en la que rememora su viaje a Cuba y su estancia en el famoso hotel, que lo dejaron marcado para siempre. Gian Giacomo Feltrinelli convirtió los diarios del Che en negocio global. En 1955, el italiano Gian Giacomo Feltrinelli, cautivado por los radicalismos de la extrema izquierda, creó la editorial que lleva su nombre y a costa de su propio patrimonio empezó a publicar obras emblemáticas de los comunistas más célebres, como el Manifiesto Comunista y textos de Lenin y Mao. Le fascinaba la revolución cubana y el método seguido por los revolucionarios para realizarla, hasta el punto de que fundó en Milán el Grupo de Acción Partisana, una organización terrorista que pretendía tomar el poder en Italia, como Fidel lo había hecho en Cuba. Precedido por la fama de haber publicado Doctor Zhivago, la novela que le valió al ruso Boris Pasternak el Premio Nobel de Literatura en 1958, Feltrinelli llegó a La Habana en 1964 para conocer a Fidel y proponerle que escribiera su autobiografía. El proyecto con Castro nunca se concretó, pero en cambio, algunos años más tarde, con el Che convertido en un ícono mundial, Fidel le pidió al italiano que publicara el diario del Che, que el guerrillero escribió en Bolivia, lo que fue el comienzo de un negocio global en torno a la figura de Guevara. Se vendieron millones de copias en camisetas, banderas y souvenirs. El diario del Che en Bolivia se vendió muy bien, pero el italiano le había sumado valor al producto, con una foto del guerrillero que se haría icónica, tomada por el fotógrafo cubano Alberto Korda, el 5 de marzo del año 1960, mientras Guevara observaba el cortejo fúnebre de los muertos producto de la explosión del barco, la Cobre, en un sabotaje en el puerto de La Habana. Korda, entonces fotógrafo personal de Fidel Castro, le cedió gratis la foto del Che a Feltrinelli, que el italiano convirtió en el producto estrella de un negocio que ha vendido millones de copias en playeras, souvenirs y banderines. Según declaró el propio Korda antes de fallecer en París, Francia, en 2001, nunca obtuvo ni un céntimo por los derechos de autor de la fotografía, que permitió al italiano amasar una pequeña fortuna antes de morir el 14 de marzo de 1972, por el estallido de unos explosivos que intentaba instalar para volar una línea de alta tensión cerca de Milán. Se afirma que Feltrinelli hacía llegar mensualmente a Fidel un maletín lleno de dinero, producto de las ganancias de la venta de los productos relacionados con el Che. Roberto y Marcos Guevara Cañedo fundaron empresas de energías renovables. Los hermanos Marcos y Roberto Guevara Cañedo, sobrinos del Che, han prosperado como empresarios. Roberto, apodado Ove, es el administrador de Energías Renovables Guevara SL, firma fundada en 2020 en España, con domicilio legal en el madrileño Paseo de la Castellana. Roberto Guevara Cañedo también es fundador y director ejecutivo de Sol Systems, otra compañía de energías renovables. Marcos Guevara Cañedo es dueño de la empresa Global Trades and Supplies, LLC, junto con su primo Eider Castillo Enríquez. La empresa fue fundada en enero de 2024 en Florida, Estados Unidos, y tiene su domicilio en Miami Place, 2504. Marcos, graduado en Economía en la Universidad de La Habana en 2019 y con un máster en la Universidad Europea de Madrid en Administración de Negocios,
cursado entre 2021 y 2022, se presenta en sus redes sociales como un apasionado de las energías renovables. Junto con su hermano Roberto cofundó Sol Systems. Marcos vende materiales de construcción en La Habana a través de Global Trades and Supplies, LLC. Su cartera de productos al mayor y al detal incluye pinturas impermeabilizantes, manta granulada y productos italianos directos de fábrica. Roberto Guevara, sobrino del Che, y los 3 millones de euros de España. El caso Mediador, llamado también en los medios de comunicación españoles, el caso Tito Berni, es una trama de corrupción develada el 14 de febrero de 2023 en España, tras una serie de arrestos en varias comunidades autónomas, incluyendo las Islas Canarias. El modus operandi consistía en otorgar trato de favor a empresarios con contratos públicos a cambio de sobornos, añadiendo extorsiones en trámites administrativos, como inspecciones y gestión de ayudas europeas. También se reveló que la trama incluía fiestas regadas con sustancias estupefacientes y alcohol, con la presencia de trabajadoras sexuales. En abril de 2023 se informó sobre el involucramiento en el caso Tito Berni de Roberto Guevara Cañedo, sobrino del Che Guevara y empresario con varios negocios en España. Según la información, el pariente del famoso guerrillero argentino-cubano recibió más de 3 millones de euros de fondos públicos en el contexto de la trama para proveer de mobiliario y ordenadores a oficinas del gobierno de Cuba. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre la verdad de lo que pasó con la familia del Che Guevara después de 1967. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.